La música cuesta pararla, ¿no? Yo no tengo cómo pararla, ¿cachai? Yo voy a seguir tocando, ojalá todos los fines de semana. Para este capítulo de Conversores, el entrevistado fue Fernando Jiménez, un músico que tras casi 15 años tocando junto a su banda Dolores Capital, ha empezado a plantearse empezar nuevos proyectos, aplicando todo lo que ha aprendido durante la larga trayectoria de su grupo. El proyecto este musical de Dolores Capital tiene varios años y más de casi 13, 14 años a esta altura. Y cuando conocí al Toto trabajábamos en televisión. Y ahí fue como, oh, tú tocas, yo tengo temas, y ahí comenzamos. Estuvimos mucho tiempo como dúo, los dos, y en esa búsqueda siempre se intentó sumar algún músico más, como pasaban por bajo, por batería, por una mujer que cantaba, hasta un tal trompeta también pasaron muchos. Y al final, claro, los tiempos de cada uno, ¿sabes cómo es? El tiempo de cada uno, y al final tiene que ver con la jerarquía de cada uno del proyecto, es básicamente eso, más que no tener tiempo. Y llegó a que tuvimos esa interacción y hasta el final el Toto en un momento del proyecto se fue y después ahora volvió, estamos los dos nuevamente solos, digamos, volvimos a punto cero. ¿Ustedes en qué momento dijeron ya podríamos hacer discos, podríamos hacer tocatas, no sé si podríamos ganar plata con esto? Mira, cuando comenzamos hace mucho tiempo, siempre creo que estuvo la intención de que era serio, no como un hobby. Me refiero a que no es algo que le das tu tiempo, le das tu jerarquía y quieres que ojalá te resulte como para que él te monetice y te pueda revolver el tiempo ocupado o comprar instrumentos, no sé, ¿me entiendes? Como cualquier oficio que uno se mete y quiere desarrollar. Entonces, siempre estuvo esa intención. Nosotros ensayábamos siempre en mi casa y a los pocos meses postulamos a un concurso, Rock al Margen, así se llama, o todavía me parece, Festival de Banda Emergente. Ganamos ese festival. Eran 80 bandas, nosotros éramos el dúo, con una propuesta musical distinta porque era teclados, yo, guitarra eléctrica, eso solamente con bases, pero sin batería, sin otro instrumento, sin bajo. Y el jurado estaba Silvio Paredes de los Electrodomésticos, que en ese momento todavía seguía, toca abajo, Javier Sanfeliu, Radio Concierto, Radio Futuro, Álvaro España y un ingeniero de sonido también, que no me acuerdo ahora el nombre realmente. Y ganamos, entonces claro, eso fue un impulso súper fuerte. Siento que nunca supimos agarrar la ola, como cuando vas a surfear y no agarras el momento, la ola y sabes mantenerla, como que esa era una buena oportunidad para haber partido fuerte como una banda emergente. Ese festival ganábamos un disco, hacer un disco. Y no fue tan así, la verdad, era como que tenías que grabar el disco en media jornada, todo, era como absurdo. Entonces, claro, nunca llegamos a grabarlo. Y ese proceso de grabar ese disco fue muy largo y al mismo tiempo lo que te digo, no saber llevar, gestionar un proyecto, te llevó a que no aprovechaste la ola en ese momento y claro, pasaron años, sacamos el disco y después volver a tocar, creo que volvimos a aparecer en la tele un par de cosas por el Toto, que es actor y también tenía su nexo ahí. Pero claro, nunca agarramos una ola, yo creo, no supimos gestionarnos. Yo creo que siempre es muy importante, sobre todo en Chile, que es tan difícil el tema musical, porque Chile no, yo creo que todos sabemos, no hay cultura musical de ir a ver bandas en vivo, exceptuando lo que es como más urbano, que es como más otra onda, ¿cachai? Pero la música que como que propone cosas que no son las orejas, las clásicas, es difícil. Es muy difícil a veces ir a tocar y sentir que vas a poder ganar plata con eso, porque cada vez que vas a tocar no es para que tú te lucres, digamos, sino porque tienes gastos, o el transporte y el sonidista, y cuando te vas especializando, claro, el sonidista es importante, al principio estaba lo mismo, tocaba así nomás, siempre fuimos muy punky, pero claro, te lleva necesariamente a gestionarte un poco más profesionalmente cuando te pones en serio a tocar en vivo, que se escuche bien, que es importante cómo se ve el show. Bueno, y así pasaron. De hecho, yo te diría que el año 2021 volvimos a tener una gran fuerza sin el Toto, con batería y bajo, tuvimos una gran presencia en escenario, y luego, como toda la locura, Toto vuelve y los demás desaparecen. Y la cosa es que al final, creo que este año como tuvo, como Dolores, fue un buen año para nosotros de lograr cosas. Grabamos un tema, hicimos un videoclip de ese tema, salimos en prensa, ganamos un concurso de bandas donde era para poder tocar en vivo y grabar esa presentación se llama Sesiones Eco Music.
Chile creo que es su tercera o segunda vez que lo hace. Eran 220 bandas nuevamente, eso es para mí personalmente muy, ¿cómo decirlo? Como una palmadita en el hombro, ¿no? Cuando te dicen, claro, mira, bueno. Porque al final todos creemos que nuestra música es la mejor del mundo, eso es siempre así. Entonces, claro, pues todos dicen, música. Pero claro, cuando todos otros te la validan, que están en el medio, que Silvio Paredes te diga, bueno, cabro, son lo mejor que presentaron 70, 80 bandas, en ese momento creo que eran 90 en ese concurso. Y en este 200 te digan, bueno, acá son buenos, ¿cachai? Bueno. Entonces, claro, ahí hay algo, porque nuestra música no es que sea rara ni vanguardista, ni mucho menos. Electrocumbia y después electrobalada y después un rock, pero claro, no es tan urbana o radial como lo que se escucha hoy en día, o papi, mami, dame duro, ¿cachai? En realidad son letras a veces más, claro, son letras más críticas, que tienen contenido, contenido en el sentido antropológico, social, son letras como folclóricas, analizando quizás nuestra condición humana, ¿cachai? Pero sin ser tan denso, así como filosofando en la letra, no, pero si te das cuenta, cositas como lindo día en el parque y tan lejos me siento, claramente estoy tratando de transmitir esa sensación de desarraigo o de lejanía que, bueno, a algunos nos puede pasar, a algunos que nos sentimos más lejos de todo lo que está pasando, el sistema que le llama, ¿cachai? Me gustaría que me contaras de lo que pasó en Argentina con un cover que hicieron ustedes de Charly García. De la mano de eso, y yo sé que esto es sumamente especulativo, pero cuando tú tienes un proyecto en el que no solo crees tú, sino que ha sido reconocido, como tú dices, por tus pares, por especialistas, no sé, en algunos momentos en particular por un público que llegó a ser una cierta masa, ahora esto es lo delito en Argentina, pareciera que faltara más vitrinas nomás, que acá en Chile también son escasísimas. Bueno, el año pasado y este año estuvimos como más ordenados en el tema de la gestión. Entre eso sacamos un single que es una versión de un tema de Sui Generis de Charly García, que se llama Tribulaciones y Lamentos de un tonto rey imaginario. Lamento y ocaso de un tonto rey imaginario o no, un nombre largo. Y le fue muy bien en Argentina, ya tuvimos incluso una especie de saludo y felicitaciones de parte de Andrés Mayo, que es un ingeniero de sonido muy importante latinoamericano, que ganó Grammys. Entonces tiene nuevamente la palmadita en la espalda de alguien que sabe mucho, ha escuchado mucho. Entonces muy contentos con todo ese fenómeno. Le fue muy bien el videoclip, lo hice con inteligencia artificial, entonces tiene como todo también esa línea en su momento. Y le fue bien, como te digo, este año ganamos algunas cosas, participamos en Televisión Nacional también, en el programa de Blanca Levin, el programa de Hora 25, estuvimos tocando 3 temas ahí. Pero nuestro mercado es muy chiquitito, y aparte que no tiene esa cultura. En Buenos Aires, por ejemplo, hace poco hablaba con un amigo, este tema de que nos fue bien Buenos Aires, hablábamos sobre este tema, que les allá, y creo que había salido hace poco un estudio o algo que nos denotaba que casi el 75-70% que escuchan música ya es nacional, en los bares, en los lugares, radio, en todas partes. Entonces, claro, caché la diferencia de que hay gente que sabe que, oye, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escuchar música a este lugar o a este lugar. Acá en Santiago deben haber 5, 6, que son los que ya todo el mundo conoce. En Concepción tenemos los otros 2, 3, 4, 5, y en Valdivia creo que hay un par. Y claro, ¿cachai? No hay una cosa que uno diga, vamos a escuchar música en vivo, ¿cachai? Quienes tocan no importa, tocan 3 bandas, ¿cachai? No, pues tiene que ser una banda que conozca, etc. Quizá en nuestro caso, como te decía, que llevamos tantos años, y te lo comentaba un poquito al principio, pero voy a aprovechar de comentar también. Justamente esta semana, anteayer, tuvimos una conversación con el Toto, y claro, hoy en día está como la necesidad de ocupar el tiempo para poder hacer cosas que nos permitan monetizar más, porque necesitamos monetizar más, que vamos a tener más plata. Estaban difíciles los tiempos para todo, yo creo. Mientras pensaba hablar esto, me imaginaba este meme, no sé si llamarlo así, dibujo, ¿cachai? Que es un clásico de 2 personas que van como cavando un túnel, y como que los 2 paran antes justo de que en uno están los diamantes, y uno como que se devuelve y el otro como que nunca desistir. Yo soy un poco de que
Debiera ser, porque, ¿cachai? Nosotros tuvimos todo un flow este año muy hasta llegar a TVN. Después de lo de TVN, como que bajamos, desapareció, porque yo quedé un poco agotado y me metí en otra cosa, que el tema de visuales y todo, de video. Entonces creo que, claro, el proyecto para porque también soy el único que como que lo mueve, ¿cierto? ¿Cachai? Como, entonces, el Wallace, que es nuestro manager, es alguien que está súper interesado solo en el proyecto, digamos, no es, ninguno ha ganado con esto, ¿cachai? Así que gran saludos también para él, para Master Wallace, que se puso la camiseta de Heavy. Y falta una reunión, como te digo, falta esta cosa de volver a... tengo claro de que va a parar todo un poco lo que ocurría, digamos, con Dolores, y viene una etapa donde vamos quizá a tratar de gestionar cosas súper puntuales, algún festival, alguna cosa. Personalmente también me pasa que yo estoy hace rato con la sensación de que debiera parar el proyecto, ¿ya? No porque, o sea, en un momento incluso cuando quedamos un baterista, bajista y yo, lo que yo propuse fue armar un proyecto nuevo, un nombre nuevo, porque sentía de que cuando ya tienes muchos años y no tienes tantos seguidores en YouTube, no tienes tantos suscriptores, los que ven esto, los festivales, los que te llaman de repente a postular a cosas, lo que ven es eso, ni siquiera te escuchan, nada. Entonces, nosotros no teníamos cómo competir con alguien que llevaba 2 años y tenía el triple de suscriptores nuestros, ¿cachai? Entonces, como estrategia de gestión de lanzar a música y que vuelvan a escucharla, era crear algo nuevo desde cero para que en un año esa cantidad de suscriptores yo pensaba que sí podía llegar a lograrlo más de lo que tenemos como Dolores, ¿cachai? Haciendo una buena gestión, videos, redes sociales, etc. Y yo ahora estoy como estoy preparando un proyecto independiente musical que quiero aplicar todo eso, ¿me entiendes? Para poder ver nichos, que sea súper pensado en que pueda entrar más rápido en las redes, que no sea tan críptico, que esté en un nicho más claro, porque la música cuesta pararla, ¿no? Yo no tengo cómo pararla, ¿cachai? Yo voy a seguir tocando, ojalá todos los fines de semana. Siempre hay que seguir para adelante, creo yo. Ese sería mi consejo, siempre para adelante.